Bueno, ya oramos, así que vamos a comenzar con con la quinta entrega de lo que vendría a ser la buena noticia. ¿Sí? El Hijo de Dios está vivo, esa es la buena noticia. 24 horas, los 7 días de la semana, está sentado en el trono, tenemos 100% gracia, cotiza bien la gracia esta semana, la culpa sigue cayendo y eso es una buena noticia. El amor incondicional está pum para arriba, tenemos una salvación asegurada en Cristo Jesús. Cero condenación para los que están en Cristo. Mejores noticias, imposible para este día. Así que ponete contento, ponete las pilas porque estás en el mejor lugar que puedes estar, estás en Cristo. Un poco lo que hemos estado viendo acerca de la buena noticia es que primero era el portador de la buena noticia, ese era el Evangelio, el que portaba, y entonces se le daba un pago. Ese pago era era el Evangelio. Después pasó a ser la noticia, la buena noticia pasó a ser el Evangelio. Entonces, la noticia es algo que pasó y que influye en el futuro de alguien, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de noticias son las buenas noticias? Son las que dan ganas de danzar, ganas de cantar, ganas de exteriorizar esa alegría, porque uno sabe la condición en que está y esta buena noticia cambia dramáticamente la condición en que yo estaba para estar en una condición distinta, mejor. La buena noticia nace de Dios, es de Dios y Dios la energiza. Es el anuncio, siempre tenía que ver algo con el rey, ¿no? Las buenas nuevas, que el rey tenía un heredero, o que el heredero venía a tomar lugar en el trono. Entonces, esta buena noticia, el Evangelio, como vimos en 1 Corintios 15, está centrado en Dios, no en el hombre. El Evangelio es objetivo, no subjetivo, no es subjetivo a cómo yo me sienta. Las buenas noticias no tienen que ver en cuanto a yo, mi perspectiva de las cosas, sino es objetivo, tiene que ver con lo que Jesús hizo y con lo que Jesús es. Y está completamente completo. El Evangelio ya está, la buena noticia está dada y las condiciones están dadas y cada uno de los ingredientes del Evangelio ya está dado, está completamente completo, entonces no se le puede agregar nada, ya está. Y vimos a Jesús predicando el Evangelio. ¿Qué Evangelio predicó? Aunque Él era el Evangelio, Él era la buena noticia, Él era el heredero, Él era que venía a tomar el lugar, cuando Él predicó de el Evangelio del reino de Dios, que estaba al alcance de la gente porque Él estaba al alcance de la gente. Estaba en medio de ellos porque Él estaba en medio de ellos. La historia está cumplida en Jesús. Se había cumplido en ese tiempo. El rey había venido, estaba caminando entre nosotros y um, él predicó eso, la buena noticia. La última semana vimos Romanos, capítulo 1, el poder de Dios para salvación. Eso es el Evangelio. Poder de Dios, no del hombre. El Evangelio no es poder del hombre para salvar a la gente. La predicación no es poder del hombre para salvar a la gente, sino es poder de Dios para salvación. En la historia que contamos, en esta historia en la que pertenecemos nosotros ahora, pero que contamos el poder de Dios. Dios se las arregla para poder salvar gente cuando esta historia es contada. Vimos que en el caso de Pablo es el embajador con un mensaje, el apóstol, ¿sí? El que es embajador, el enviado. Y si es enviado por alguien más, y si es enviado es con un propósito, y ese propósito era dar el mensaje de que el rey estaba en su lugar. Cambien su forma de pensar, cambien su cabeza. El rey ya tomó su lugar. Arrepiéntanse y bautícense. Cambien su forma de pensar y demuéstrenlo.
demuéstrenlo físicamente, demuéstrenlo con el bautismo. Eso que están creyendo, demuéstrenlo. Y la historia se centra en Jesús. Vimos un poco la historia de Copérnico y que los problemas que tuvo cuando tuvo que decir que el centro de la Tierra, que la Tierra no era el centro del universo, sino que el Sol era el centro del universo. Y se le vino la noche. A veces las noticias, aunque sean verdaderas, si no son las que esperamos, no producen el fruto que deberían producir. Pero no somos el centro de la historia. La historia no comenzó con nosotros, comenzó en Él. Ni empieza ni termina en nosotros. No sé cómo te levantaste hoy, cómo fue tu semana, pero vos no sos el centro de la historia. El mundo no empezó cuando vos empezaste. Y la historia no va a terminar cuando dejemos nosotros esta tierra. Va a seguir. Le ha pasado ya a mucha gente. Creo que a toda la gente que existió, menos a uno. Entonces, es acerca de Dios, es acerca del Hijo, es acerca del Rey, es acerca del Espíritu Santo, es acerca de esta historia. Una de las ideas que tenía para poder, pues sería un estudio ya mayor, ¿no? Pero los invito a que puedan leer Hechos, y que puedan leer los sermones de Hechos. ¿Qué predicaban en Hechos? Y bueno, yo tuve la inquietud, y si ustedes se ponen a mirar, cuentan la historia de Israel y cómo Jesús vino a ser, la confirmación de esa historia. No hablan de pecado, no hablan del infierno, no hacen una persuasión a la gente de que se tiene que salvar, de que cuentan la historia. Y cuando la gente se da cuenta de esta verdad, lo cual es Dios trabajando en ellos, es el Espíritu Santo trabajando a través de esta historia, porque recordemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. La gente decía, "¿Y pero ahora qué haremos? Arrepiéntanse y bautícense". Entonces, esa es la historia que nosotros, en la que nosotros nos encontramos ahora, en la que somos parte. Lo primero que vamos a ver es la buena noticia, pero la mala recepción. A veces hay buenas noticias, pero no son buenas para nosotros. El dólar se fue a 200. Bueno, para algunos será buena noticia el que tiene dólares. Para el que no tiene dólares dice, qué mala noticia. Jesús, cuando comenzó su ministerio, fíjense, vino a su pueblo, a Nazaret, donde se había criado. ¿Qué día? El día de reposo. Y entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, ¿qué cosa? Esto. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Se dieron cuenta que no dice el año desagradable, ¿no? Dice el año agradable. Es interesante notar, bueno, no se sabe muy bien si si ya lo habían hablado de antemano, o justamente tocaba ese día la lectura de Isaías. Algunas sinagogas llevaban una lectura normal y justo quizás cayó en ese día, él se levantó a leer y leyó esta parte, o casualidad. Fíjense, puse algunas palabras porque a veces el español es un poco, eh, nos perdemos a veces en el español, pero dice, por cuanto me ha ungido. El Mesías significa el ungido.
Y nosotros a veces tenemos el Evangelio y solo predicamos el Evangelio igual a salvación. Y tenemos a un Jesús que es Salvador, que lo es, pero también es el Mesías. Ando con el gallito ahí, queriendo cacarear. Entonces, me ha ungido. ¿Para qué? O sea, alguien que unge a alguien es para una tarea. No ungís a alguien para decir, bueno, anda, sentate a mirar la televisión. La unción viene porque hay que hacer algo. Entonces, el Señor, el Padre, me ha ungido. ¿Para qué? Para evangelizar a los pobres. Hoy nos vamos a quedar en eso solamente. Pero después vamos a volver a eso, a los pobres. Me ha enviado, la palabra es apostelos, como apóstolos, como apóstol. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Otra vez la palabra, la misma. Por eso en español dice a poner en libertad a los oprimidos, pero en realidad es la misma palabra, enviado. No sé por qué en español pusieron poner, cuando en realidad es enviar. Es la misma palabra que arriba, apóstolos, apostelos. Entonces, a enviar a los oprimidos en libertad. Es básicamente lo mismo, no cambia mucho. Pero a pregonar libertad a los cautivos y a enviar a esos cautivos a pregonar la libertad. Que vayan en libertad a hablar. Y a predicar el año de la gracia, el año del jubileo, el año donde no hay condenación, la gracia del Señor, el año agradable, el jubileo donde se perdonaban todas las deudas, donde todo él volvía a foja cero, donde 0 kilómetros nunca taxi era el momento esperado por todos, no había más esclavitud, si te habías tenido que vender como esclavo para pagar deudas, volvías otra vez a tener la libertad. Entonces, quiero que se sitúen en ese lugar, en esta sinagoga, con gente que te conoció de chico, y venís a leer esto. Si vos sos judío y estás en ese lugar, sabes cómo sigue la historia. Sabes cómo sigue la historia porque conoces Isaías, capítulo 61. Y te estás preparando para la mejor parte. Esta no es la mejor parte. La mejor parte es la que sigue, si vos conocés la historia y si sos judío. ¿Sí? Entonces, el ungido es enviado a anunciar, a aclarar, a dar vista, y después a enviar para que prediquen esa libertad a aquellos que en algún momento podrían haber estado oprimidos o cautivos. Y entonces, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Sigan la película, no lean, sigan la película. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, como que, se dieron vuelta y lo miraron, ¿no? ¿Y por qué paró? La historia no termina ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué enrolló el libro? No nos contó la mejor parte. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Si vos sos judío y escuchás eso, aunque sea un chico nacido en el barrio, decís, ¿qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este muchacho? Y todos daban, la palabra buen testimonio puede ser bueno o malo el testimonio. En el original la palabra puede significar las dos cosas, hay que ver el contexto. Entonces, por el contexto acá nos damos cuenta que el testimonio que daban de él no era bueno, porque después lo quieren matar. Entonces, y estaban maravillados de las palabras de gracia, pero no maravillados para bien, estaban maravillados para mal. Estaban sorprendidos cómo había aplicado este pasaje y no había ido a lo que seguía, que hablaba de la libertad de los judíos, que los gentiles iban a ser esclavos de los judíos, que los judíos iban a reinar y que Jesús dijo, la ira de Dios iba a caer, que el juicio de Dios.
Él no leyó esa parte, pero pertenecía a la lectura de ese día. Pero Jesús paró ahí, cerró el rollo y dijo, esto se ha cumplido hoy. Entonces estaban maravillados, para mal, ¿cómo va a hablar así? ¿Vos cómo va a hablar de esta gracia así? No es que primero hablaron bien de él y después dijeron, lo quisieron matar. ¿Esta gente está mal? Entonces, Jesús, algunos decían, ¿no es este el hijo de José? Y ahora él agrega, ¿no? Jesús dice, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, fíjense esta historia, está con judíos, con el pueblo de Israel, y en la ciudad donde él está son de hueso colorado, como dicen, son nacionalistas a full. Entonces fíjense lo que les dice. Recuenta dos historias, pero fíjense la importancia de estas historias que lo quieren matar por estas historias. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en donde Israel. En los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda de Serepta de Sidón, gentil, no de Israel. Entonces, había hambre en Israel, pero Elías fue enviado a una gentil. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, muchos leprosos había en Israel. ¿Cuántos leprosos había? Muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo. Pero a ninguno de Israel fue enviado Elías perdón, a ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, otro gentil, inclusive enemigo de Israel, enemigo acérrimo de Israel. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Creo que ahí viene el cambio de humor de ellos, cuando escuchan conocimiento. Hay un cambio, obviamente, cuando la historia, la buena noticia que leímos al principio, se transforma en mala noticia porque no es lo que vos esperás. La buena noticia pertenece a Dios, no pertenece a nosotros. Es el evangelio de Dios. No es el evangelio del hombre que se predica lo que nosotros queremos escuchar o tratamos de oír lo que a nosotros nos conviene o a lo que a nosotros más nos gusta. Entonces, sí, a veces somos oidores selectivos, ¿no? Pero es el evangelio de Dios y a veces lo bueno de Dios, que sin duda es bueno, no encaja con lo que nosotros pensamos que era bueno, como pasa con Israel en este momento, con el pueblo de Israel, con el pueblo de Nazaret donde había nacido Jesús. La buena noticia, ahora, ¿cómo no te vas a poner contento que viene a dar buenas nuevas a los pobres, a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, quebrantar? ¿Cómo te vas a poner contento? No, se pusieron tristes porque no. Ellos querían que la buena noticia estuviera centrada en su nacionalismo, Israel sea el centro, y no que Jesús sea el centro. Entonces, cuando las buenas noticias son de Dios y vienen a nosotros, probablemente esa buena noticia a veces nos quite del tronito que tenemos y venga a establecerse Él. Y al principio puede incomodar,
Pero nosotros como creyentes tenemos que aceptarla y dar gloria a Dios, aunque al principio incomode, aunque al principio traiga un poco de escozor, ese yugo, porque el yugo es enseñanza, ¿no? El yugo es esa enseñanza de Jesús. Eh, Va mi yugo, dice, no el de los judíos. El mío es livianito. Esta enseñanza que yo les doy, agárrenla. Pero a los judíos, ¿qué les causaba? Escozor, los molestaba esa enseñanza. Se querían sacar ese yugo. En segundo lugar, vamos a ver sobre todas las cosas, habría mucha tela para cortar en lo otro, pero nos vamos a enfocar en bienaventurados los pobres. Porque Él le vino a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Y qué de los ricos? ¿Los ricos no merecen salvación? Será otro tipo de pobre. Vamos a ver a qué se refiere. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra pobres, fíjense cómo está utilizada en Isaías, en el mismo al cual está citando Jesús. Entonces, los humildes crecerán en alegría en Jehová. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. Fíjense el contraste entre pobre y lo que va a hablar ahora. El violento será acabado. El escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, para los que van en contra de Dios, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo al que reprendía en la puerta, ¿sí? Al que traía justicia, y pervierten la causa del justo con vanidad. Eso es lo contrario al pobre bíblico, ¿no? Al pobre, todo lo contrario, es el orgulloso, es el vanidoso, no hay humildad. Por eso cuando hablamos de pobres, no hablamos solamente de pobres materialmente. Hablamos de una condición de la persona. La palabra pobre tiene que ver con alguien que está agachado, con alguien que está encorvado. Pero puede ser que esa persona esté agachada o encorvada buscando a Dios. Es pobre. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Ese es el pobre. No el impío, no el que hace iniquidad, no el que tuerce, no, tiembla la palabra de Dios. O sea, hay un temor, hay un querer que fluya la palabra en uno, sin querer que, sin despreciar la palabra. Eso es ser pobre. Y Jesús lo dice en las bienaventuranzas, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Las buenas nuevas a los pobres no es solamente a los que tienen condición de uh, materialmente escasos, que no tienen recursos. También es para ellos, pero también es para los ricos, materialmente hablando, que tiemblan ante Dios. Un centurión, ¿cómo se llamaba el petizo? Zaqueo, Zaqueo, que tendría que haber sido gobernante de Argentina, ¿no? Con ese apellido. Aquí los pobres significan los humildes y piadosos que buscan a Dios, que de alguna manera estaban buscando a Dios y les llega la buena noticia: acá estoy.
como pasó con los papás de Juan el Bautista, como pasó con tanta gente que estaba expectante que Dios iba a hacer algo, y viene la noticia. Esto no es, las buenas nuevas no son algo socialmente o políticamente que viene para los pobres solamente, para los pobres que no tienen dinero o no tienen cosas materiales. Viene para aquel que se considera pobre espiritualmente comparado con Dios. Aquel que se considera en necesidad, en una bancarrota espiritual si no tiene a Dios. Cuando las nuevas, las buenas nuevas, las vemos para nosotros, que hablan de nosotros, cada vez vamos a ver menos de Él. Las buenas nuevas son de Jesús. Es el Evangelio de Dios. Es de Él el que habla. Él es el centro, no nosotros. Nosotros somos los beneficiarios. Pero si nosotros empezamos a buscar cosas para nosotros y le robamos lo que el Evangelio habla de Él, lo vamos a ver cada vez menos a Él y lo vamos a ver cada vez más a nosotros. Y vamos a ser los protagonistas de este Evangelio. Y vamos a estar robándole la gloria a Jesús. Nuestro estado de ánimo, nuestra condición, no depende de cómo estemos nosotros, sino de lo que Él hizo por nosotros. Dios mismo hizo latir nuestro corazón, nos dio un corazón nuevo, para que lo veamos a Él, no para que nos veamos mejor a nosotros mismos. Si nos vamos alejando de esta historia, la historia del Evangelio, podemos perder el poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si nos vamos alejando de esta historia donde el personaje es Jesús y nos empezamos a poner nosotros como que la prosperidad es para mí, como que la sanidad es para mí, como que yo tengo que ser el receptor, con yo, y que el Evangelio toma otro protagonista, ya no hay poder de Dios para salvación, porque ese ya no es el Evangelio. El Evangelio no es solo un ticket de salvación, lo incluye, sí, no es solo ausencia de infierno, lo incluye, sí, pero el Evangelio es la vida constante de diaria a diaria de caminar con el Rey, de ser un súbdito del Rey, de ser un ungido del Rey, de ser un enviado para proclamar su historia, no la mía. O mejor dicho, o podría ser mi historia en Él, si quiero hablar de mí. Quizás lo que vamos a hablar hoy son dos mensajes en uno, pero bueno, sepan disculpar. El punto 3 que quería hablar es que la buena noticia es antisistema. Viene la noticia y rompe con los sistemas. Porque en sí misma es un sistema superior, en sí misma es un mover, es un organismo vivo que no puede contenerlo un sistema. Veamos un poquito, a ver si están de acuerdo conmigo. El sistema y el evangelio son dos cosas, si se quiere, antagónicas. El sistema produce violencia, esclavitud, miedo. El sistema es desde arriba, o sea, en personas, en seres humanos. Tiene que haber alguien arriba en el sistema para que pueda gobernar a los de abajo. Podemos hablar de sistemas de Babel, Egipto, Babilonia, Persia, Grecia, Roma. Y el elemento decorativo esencial en el sistema es el ladrillo. Porque el sistema quiere construir, contener, y si hay que esclavizar gente para eso,
se hace. Lo vemos en Egipto, lo vemos en Babilonia, lo vemos en Persia, en Grecia y en Roma. Hay que construir, todas cosas bonitas, grandes, majestuosas. Ladrillo, 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 ladrillo. Y si en el proceso, ¿quién hacía los ladrillos? ¿Lo compraban? No. Todos esclavos que traían de otros lados. Entonces, en cambio en el Evangelio, si ustedes se dan cuenta, cuando Dios dice ármenme un altar, ni se les ocurra usar un ladrillo, usen piedras. No le pongan, no la acomódenlas a las piedras. Porque nosotros somos piedras vivas, que nos vamos acomodando uno a otro para poder armar algo para que adore a Dios. Y nos vamos acomodando, no es que todos somos ladrillitos acá, que todos somos parecidos, no. No, la uniformidad no es parte del Evangelio, es la multiforme. El sistema quiere la uniformidad. El Evangelio lo que quiere es la diversidad y que haya unión en esa diversidad. Entonces, ¿el Evangelio qué produce? Lo contrario al sistema. El sistema produce violencia, el Evangelio produce amor. Hay esclavitud, el Evangelio es gracia, es libertad para todos los niveles de personas. No hay un escalafón que unos tienen más libertad que otros, que unos tienen más amor que otros, que otros tienen más gracia que otros. Fíjense lo que dice en Gálatas Pablo. Pero hay un orden de roles para que funcione bien, pero no quiere decir que sea más importante que otro. Sí, es lo que dice María, ¿no? Orden, sí, hay roles, te puedes organizar. Pero eso no quiere decir que alguien que tome el lugar de dirigir algo para el Señor, no quiere decir que esa persona tiene más amor que el otro que está trabajando. Tiene la misma cantidad de amor, tiene la misma cantidad de gracia, tiene la misma cantidad de libertad. Bueno, me estoy acordando cuando el pueblo de Israel, cuando ellos querían ser como las otras naciones, ellos querían un sistema y Dios les estaba ofreciendo la libertad. Me vino esa imagen y digo, bueno, el pueblo estaba organizado porque Dios los había organizado, pero eso no quería decir que eran mejores, los levitas no eran mejor que el pueblo, solo era una cuestión de orden para adorarlo a él, para servirlo a él. Sí, se está escuchando lo que dice María, ¿no? ¿Se escucha? Bien, está bueno, buena aclaración, está bien. Fíjense lo que dice acá. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Presten atención a esa palabra, rudimentos. Cosas elementales. A eso se refiere. Como por ejemplo puede ser para un niño aprender las letras, en esa secuencia. Eso es elemento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, miren cómo cuenta la historia. Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese, rescatase a los que estaban bajo la ley, bajo el sistema, a fin de que recibiésemos ¿qué cosa? La adopción de hijos. ¿Y por cuánto sois hijo? ¿Ya cambiaste? Dios envió ¿a dónde? A vuestros corazones, ¿qué cosa? El espíritu de su Hijo, el cual clama, papá, papito, papá, papi. Cuando le decimos papá a Dios no es por nosotros, es el espíritu de nosotros, de Jesús que está en nosotros, llamando al Padre con el nombre que el Padre le envió a Jesús a que lo diera a conocer. He dado a conocer tu nombre. He venido a dar, ¿cuál es? ¿Qué nombre dio a conocer Jesús? Así que, versículo 7, ya no eres esclavo. Así que si te dicen que sos un clavo, un clavo tampoco sos exclavo. No eres esclavo sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Saliste del sistema. Salimos del sistema. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais
a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Acuérdense que estamos estudiando esto del Evangelio para ir, este es nuestro objetivo, ver Gálatas y ver ese Evangelio distinto que se predicaba. Pero si no conocemos el verdadero, no vamos a poder diferenciar el distinto. Cuando empecemos ese estudio de Gálatas y digamos, ¿por qué cambiaron el Evangelio? ¿Por qué? Entonces tenemos que entender qué es el Evangelio. Pero acá nos da, en Gálatas 4 nos da una pista, rudimentos, las cosas esenciales que nos esclavizaban, las cosas lineales, que a veces decíamos, hay que hacer esto para tener esto, hay que hacer esto para tener lo otro. Rudimentos del mundo, hay que ir caminando a Luján para que te vaya bien, prenderle una vela a este, porque se entiende la diferencia entre sistema evangelio y reino es completamente distinto. Los rudimentos son principios, algo que tiene que tener una secuencia que va de A a B, a C, A, que vas a tener B. Eh, Pablo se refería al orden natural, ¿no? A eso que a veces queremos tener para que la vida sea efectiva. Ah, tengo que orar más para que me vaya bien. No puedo faltar a la iglesia porque si no me va a venir algo mal. Elementos, rudimentos, que nosotros creemos que tienen una secuencia, una causa y un efecto. Así siempre los utilizamos para mejorar la vida. Y cuando nosotros leemos que nuestra vida ya es inmejorable en Cristo, que ya está completa en Cristo, ¿qué rudimentos le voy a, qué sistema le voy a agregar, qué principios, qué secuencia de cosas le voy a agregar a algo que está completo? En vez de establecer un sistema, rudimentos, ¿no? Es descansar en Él, tener una relación con Él, no una religión, no un sistema. Como lo traemos con nosotros, aunque se nos predicó la buena nueva, creímos la buena nueva, estamos en Cristo, a veces queremos incorporar, como pasó con los Gálatas, un sistema que nos asegure que Dios esté ahí. Pero no podemos poner a Dios en un sistema. La buena noticia es que ya somos libres, libres para adorarlo, libres para entrar en su presencia, libres para entrar en el trono, libres. ¿Qué sistema necesitas si ya estás con Él? Es como que yo diga a Marina, bueno, a ver, vamos a hacer un sistema de visitas entre vos y yo. Y vos decís, si vivimos juntos, ¿qué sistema de visita me va a hacer? Y pero para que la relación mejore, ¿viste? Sería una locura. Y bueno, nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, el Espíritu de Cristo en nosotros, que se conecta con el Espíritu de Dios, que somos uno con Él, que nos movemos en Él, que somos Él. ¿Qué sistema puede haber que lo defina a Él, lo manipule de alguna manera? Porque eso es lo que queremos en definitiva, lograr una mejor vida. Si yo hago esto, Dios me va a dar esto. No es por méritos, es por gracia. Ya por gracia me lo ha dado, es gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia, sobre gracia. El mensaje encapsulado para nosotros. Y que nosotros, domingo con domingo, con las dificultades que tenemos, las limitaciones que tenemos, intentamos verlo siempre de una arista distinta, pero siempre que sea el centro Él, y que nosotros entremos en la historia de Él, no que Él entre en nuestra historia. Que nosotros, es más importante que nosotros entremos en la historia de Él, en lo que Él es, en lo que Él hizo, que Él venga y se acomode a lo que yo soy. No puede.